Iniciamos ayer la lectura de esta carta que Pablo escribe estando en Éfeso a estos cristianos de Corinto. Y recordamos entonces que esa comunidad de Corinto fundamentalmente era una comunidad griega, por lo tanto de una mentalidad pagana, donde la fuerza de la búsqueda de la sabiduría era como el saber filosófico, era lo más importante para ellos. Entonces Pablo hoy les escribe a estos que, eran un poco como creídos de sí mismos por esta suerte de sabiduría, este saber filosófico que tenían. Y como desconcertándolos a ellos y también a los judíos, nos va a hablar de dónde radica la verdadera sabiduría cristiana. Cristo crucificado. Ahí está. Esa es la fuente de la sabiduría cristiana. En la fuente de la sabiduría no están las cosas, está en el Hijo de Dios muerto, crucificado, que entregó su vida por nosotros. Y esto, lo dice así Pablo, esto ustedes no lo van a entender, es necedad para los judíos. Los judíos pedían signos, pedían milagros, y los griegos buscaban la comprensión, el saber. No, esto es otra cosa. Diríamos así, la cultura del momento se enfrenta con este misterioso modo de ser de Dios. Y esto sigue desconcertando al mundo en el que nos movemos. Caramba, si no. Y lo vamos a recordar. En palabras de Pablo, la sabiduría cristiana consiste o se fundamenta en Cristo. Y esto muchas veces choca con la mentalidad de la cultura que corre. Pero es lo que lleva a la verdadera felicidad. Hay todo un desarrollo de ese gustar de la vida que brota de este lenguaje de la cruz. Elijo hoy no meterme más porque, dejémonos sorprender por el lenguaje de la cruz. Esto que a veces tanto nos cuesta aceptar, no digo comprender, digo aceptar en nuestra vida. Porque si buscamos comprender los misteriosos caminos de Dios y buscamos encontrar la razón última de todas las cosas, y nos vamos a desesperar, entristecer e inquietar. En tanto que si aceptamos esta sabiduría de Dios que brota en la cruz de Cristo, lo que deberíamos hacer es ir a beber de esa fuente de sabiduría que es Cristo crucificado. Por eso la meditación de la palabra, la reflexión acerca de nuestras propias cruces, en ese misterio de ese dolor, de esa vida nueva que brota, de esa vida entregada en la cruz, asociada a Jesucristo el Señor, es fuente de sabiduría. En el Evangelio nos encontramos este texto por todos conocidos. Decíamos ayer que estamos en el quinto y último discurso que Mateo nos presenta en su Evangelio. Es el discurso así llamado escatológico, que nos va a hablar del final de los tiempos, de la segunda venida de Cristo. Y el mensaje continúa la misma línea de ayer. Hay que estar preparados, lo dice el mismo Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ¿qué significa para nosotros intentar buscar ser de esas como vírgenes que tienen las lámparas encendidas, preparadas? ¿Cuál es ese aceite que necesita? Lo explica San Agustín, de quien hoy hacemos memoria y a quien celebramos con agradecimiento y a quien nos encomendamos en su siempre eficaz intercesión. Ese aceite, dice Agustín, es el aceite del amor. De lo que se trata en la vida es de amar. Entonces, el estar preparados es hoy, por ejemplo, decir, hoy tengo este día para llenar cada minuto de amor. No para odiar, no para reclamar, no para quejarme, no para entristecerme. Amar, porque amar es vivir en la verdad. Amar es estar pendiente del prójimo. ¿Ves? Eso hace que yo sea menos egoísta, que salga de mí. Amar es perdonar. Amar es salir al encuentro, que es lo que hace hoy Jesús con su palabra y entregando su vida por nosotros. Amar es darse, ofrecerse. Amar es poner la otra mejilla.
es renunciar todo este lenguaje que, insisto, la cultura, el mundo en el que nos movemos no comprende. Sigue siendo este el lenguaje de la cruz. Por eso vamos a pedir al Señor que nos regale la dicha de estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Amando a quienes están a nuestro lado. No es una tarea fácil y por eso hay que estar cerca de la fuente del amor. Si cuanto más cerca estemos de la fuente del amor, más fácil nos va a resultar amar. Cuanto más cercanos estemos a la fuente del amor, la realidad del perdón será una realidad más fácil de vivir. Cuanto más estemos cerca de la fuente de la luz, del mismo modo será más fácil vivir en la verdad y no en el error, en la confusión, o en el engaño o la mentira. Celebramos hoy, decía alguna vez algún sacerdote que nos vino a predicar un retiro al seminario, al hijo de Santa Mónica, así lo presentó, ¿no? Bueno, a quien celebrábamos ayer, a Mónica hoy, bien unida en el calendario, madre e hijo, a este santo grande en la vida de la Iglesia, evidentemente uno de los grandes arquitectos del pensamiento occidental, nacido en el año 354, allá por el norte de África, en un pueblito que se llamaba Tagaste, lo que hoy sería Túnez, hijo de Mónica y de Patricio, tenía otros hermanos, Agustín, de un corazón inquieto, así se titula uno de los tantísimos libros que escriben acerca de este hombre santo. Corazón inquieto, porque él tenía sed de verdad, pero buscando la verdad, caía una y otra vez en el error. Y no encontrando en ese error, porque era fiel a su inteligencia, salía de ese error y buscaba, y se equivocaba, y buscaba, y se equivocaba, y no oía a su madre y a quienes estaban a su lado. Decíamos ayer algo muy lindo de Mónica, con lágrimas y con su vida de oración logrará colaborar en esta conversión de su hijo Agustín. Lo acompañó allí por donde estuvo. Aun cuando él buscaba la verdad, lo hacía de forma equivocada. Es decir, la intención era muy buena, el modo, el camino era el equivocado. Diríamos así que él también buscaba, tenía como una sed de perfección en su vida. Su anhelo era bueno, pero se dejaba atrapar por los placeres de la carne. Y él llevó una vida ciertamente muy desordenada, hasta que finalmente, con cerca de 33 años, experimenta como esa conversión fuerte. Lo hace, él escucha como a un niño que le dice, toma y lee, leyendo en las cartas de Pablo esas palabras que hacían referencia a basta de borracheras, basta de desórdenes. Él se ve que esa palabra atravesó su corazón y con esa insistente presencia de vida fiel de su madre y con la ayuda de un santo grande en la época, San Ambrosio, y sus prédicas, todo esto hizo que Agustín experimentara un antes y un después. Acerca de su mismo pecado, una de las obras más importantes en la historia de la Iglesia, las Confesiones, un texto que bien valdría el esfuerzo en leerlas, cada uno, encontrarnos allí con esa confesión que en parte es la confesión de su culpa, de su pecado, pero también y por sobre todas las cosas, las confesiones nos hablan de una confesión de fe, y ese proceso de conversión es una maravilla. Este texto fue uno de los más importantes hasta la imitación de Cristo, así llamado el Kempis, pero sigue siendo una obra leída. Otro texto importantísimo de San Agustín, la ciudad de Dios, muy ricos, muy actuales, siempre vigentes en su pensamiento. Agustín, consciente de su pecado, acuña algunos pensamientos que han quedado en la historia de la Iglesia. Yo recojo algunos, los menciono, tal vez nos sirvan, nos estimulen, nos animen, como él, a levantarnos, a ponernos de pie, a dejarnos conquistar por esta verdad encarnada que se llama Jesucristo el Señor. Entonces, Agustín, consciente de su pecado, decía,
todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Miren qué linda mirada, ¿no es cierto? Ni los santos fueron perfectos, ni los pecadores están condenados porque tienen un futuro, una vida abierta a la vida de gracia y a la conversión. Y la oración, otro aspecto importantísimo en la vida de este hombre santo. Reza, decía él, como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. El amor, otro aspecto muy presente en su vida. Ama y haz lo que quieras, o la medida del amor es amar sin medida. Estas reflexiones que dieron origen a tanto en la vida de tantos santos, no sé, Santa Teresa de Calcuta y tantas otras, ¿no? El amor, la medida del amor es amar sin medida. Bueno, y finalmente también decía él que aparece el pecado en la vida del hombre cuando los deseos nos llevan a buscar el placer, la belleza y la verdad en las criaturas y no en Dios. Ahí aparece el pecado. El placer, la belleza y la verdad hay que buscarlas en el Creador y no en las criaturas. Bueno, nos encomendamos hoy a este santo que bien valdría recorrer páginas, leerlas, reflexionarlas, que son aquellos que han marcado una huella y hacen el camino más ágil, más seguro a Dios. Por eso la Iglesia nos los propone como ejemplo para que nosotros, imitándolos, podamos recorrer un camino de conversión para vivir mejor nuestra fe.